Bien, estamos entrando en la tercera sesión del segundo módulo del primer curso de Ecoteología y queremos presentarles a Daniel Córdoba, quien es biblista y profesor de distintos seminarios teológicos aquí en Perú. Entonces, Daniel, ¿qué tal? Ruth, mucho gusto. Mucho gusto. Eh, Quisiéramos, tal vez si nos puedes compartir un poco acerca de cómo la Biblia, ahora que estamos entrando ya a la parte de los estudios bíblicos, ¿no? Cómo la Biblia contribuye al poder eh, reflexionar un poco más acerca de nuestro convivir, ¿no? con nuestro ambiente, con el lugar en donde estamos. Mira, yo creo que la Biblia y el ser cristiano, el pensamiento cristiano en todo caso, es fundamental para comprender en qué mundo vivimos, pero mucho más todavía, para tomar en cuenta que somos parte de ella, integrante, por lo tanto se deteriora una parte, ya sea el ser humano o la creación o el mundo creado por Dios, y entonces no hay vida, o sea, la vida se deteriora, la vida se va malogrando, la vida va a desaparecer, o por lo menos es el criterio de algunos que entendemos así la Biblia, que es muy importante para la vida y con eso para el cuidado de la naturaleza o comprender qué parte ocupa la naturaleza en esta existencia, ¿no? ¿Y cómo, desde qué versículo nos estás hablando ahora en esta sesión que vamos a empezar? Bueno, en este caso yo he elegido el Salmo 104. Uh-huh. ¿Y por qué he elegido el Salmo 104? Porque el Salmo 104 es uno de los más hermosos, algunos lo precisan como un himno a la creación. Si en el Génesis 1, que es el texto más conocido, que habla de la creación, pero no por ser más conocido es el único. Yo creo que toda la Biblia habla sobre la creación, pero hay textos más precisos, ¿no? El Salmo 104 es uno de ellos, en donde encontramos a esa creación en armonía y en donde Dios, a partir del Salmo o el salmista, describe esta creación y en donde Dios se involucra incluso en su misma creación, ¿no? No está desde lo alto, desde el Olimpo, sino que forma parte. Digamos que sufre la creación si la creación sufre. Uh-huh. Por eso, el Salmo 104, entonces, es muy importante. Pero lo elegí a propósito de un versículo allí, o una parte del versículo, en el versículo 35, tiene 35 versículos. La primera parte del versículo que dice que sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Es decir, los hatamim y los roshaim, es hebreo, son términos, pero un poco para que queden en la mente, ¿no? Y este texto que surge de repente, que habla de pecadores, y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué razón tiene de ser? Entonces, mira, ya estamos hablando del Salmo y por qué. Y entonces, con esta magnífica descripción de la creación en armonía, incluso poéticamente, porque el salmista así lo siente, inspirado por Dios, de repente se dice que sean consumidos los hataim y los rashaim, o sea, los pecadores y los impíos. ¿Por qué? Porque son los que están siempre. Y es el pecado del cual no hablamos y no lo identificamos. Pero el Salmo lo identifica muy bien. ¿Y por qué lo identifica muy bien? Porque juntamente con el Salmo se pone allí y se contrasta con otras personas, hombres, mujeres, por supuesto, el Salmo no dice mujeres, pero hombres en el sentido general, están los que labran la tierra, están los navegantes, están los que producen, es decir, son artesanos y trabajan los productos de la tierra para el hombre, por ejemplo. Se habla del pan, del vino y del aceite, que no se cosecha, ¿no? Sino que se tiene que trabajar como una artesanía o una fabricación a partir de ahí, pero lo que ahora nosotros decimos es natural. Fíjate en este tiempo, ¿es orgánico? ¿No es orgánico? ¿Está hecho con químicos o no? Y todo lo artesano se valora más, y se valora, ¿no? Por supuesto, porque es saludable, ¿no? Y porque nos pone en contacto con Dios, y de eso habla el Salmo, precisamente.
¿no? Pero no se ve así. ¿Por qué? Porque no partimos de nuestra realidad y contexto. La interpretación de la Biblia tiene que ser a partir de nuestra realidad y contexto, que es la otro 50% de la comprensión de la Biblia. Si no, no se puede comprender. Yo no puedo analizar la Biblia con una mente de la Edad Media y viviendo en el siglo XXI, con todo lo que ahora conocemos de la naturaleza, las ondas electromagnéticas, los satélites, el agujero negro, en fin, ¿no es cierto? ¿Cómo entonces si vamos por esta parte, ¿no? Del contexto, del comparar, ¿no? Del entender los versículos en nuestro hoy prácticamente, ¿no? ¿Cómo tú, a qué dirigirías entonces este versículo en una aplicación, digamos? La aplicación evidente allí es que, y porque se dice, sean consumidos los pecadores y los impíos dejen de ser. ¿Cómo pueden ser consumidos los pecadores y pueden dejar de ser los impíos? Luchando contra el pecado, luchando contra los pecadores, y yo los he denominado pecadores holísticos y ecológicos, ¿no? No sé si es una expresión que hay, pero ¿quiénes son ellos? Son los que atentan en contra de lo que propone el Salmo, pero que no es lo que propone el Salmo solamente por ser Salmo, sino lo que propone Dios, el Evangelio, la vida. Se atenta contra la vida y es pecado cuando, por ejemplo, yo exploto la tierra, saco minerales y metales y no me importa el río que alimenta a una comunidad o a la vegetación misma o al ganado, en fin. O cuando los niños tienen plomo por la cantidad de plomo. Yo no soy experto en esto, evidentemente, pero sí escucho las noticias y veo. O cuando se altera ese ritmo normal, ¿no? Esa ecología que tiene que haber entre lo que uno consume, ¿no? Lo que uno trabaja y para qué está la tierra. En fin, hay mucho de esto, pero eso es pecado. En el artículo o el estudio que hicimos ahí, ponemos todos los problemas ecológicos y depredadores del medio ambiente, que en nuestro tiempo lo ponen expertos, ¿no? Y entonces tenemos que luchar. La iglesia tiene que luchar. Desde la Biblia tenemos que luchar. Y tenemos que identificar el pecado. O sea, ya no es solamente el pecado intimista de las relaciones entre seres humanos, pero aún ahí, ¿no? Porque hay quienes no identifican el pecado como, por ejemplo, es explotar al ser humano, no pagarle lo que corresponde o tomar las riquezas de ellos, es decir, explotar al pobre, al menesteroso, al débil, aprovecharse de ellos. Pero eso tiene que ver con un pecado ecológico y holístico, por supuesto. Entonces, el Salmo nos llama a la defensa, ¿no? El salmista, el hombre, el ser humano poeta que hay allí, exclama, dice, bendice alma mía Jehová, y termina así, un aleluya. Pero ¿cómo voy a bendecir? Trabajando en contra, luchando, trabajando, denunciando, cuidando, ¿no? Ante estos depredadores. Genial. Muchas gracias, Daniel, por habernos compartido este estudio, también por explicarnos un poco más de la aplicación, ¿no?, que debemos de tener. Y bueno, entonces les dejamos esta clase y cualquier pregunta ahí en el foro les pueden hacer. Gracias.